Seguramente recuerdas ese relato de los evangelios que nos presentan a los discípulos en una barca en medio del mar de Galilea. Y en un momento ellos contemplan a Jesús que viene caminando sobre el agua. En ese momento se produce una escena muy interesante, porque Pedro le dice a Jesús que le permita ir caminando sobre el agua también. Y Jesús llama a Pedro para que Pedro pues avance sobre el agua. Pedro empieza a caminar y mientras su mirada estaba puesta en Jesús, Pedro podía caminar sobre el agua, pero en algún momento las olas, el viento, todas las circunstancias que lo rodeaban, lo atemorizaron. Y el resultado fue que en ese momento Pedro se empezó a hundir. Y ahí encontramos una de las oraciones más cortas de la Biblia. Hay solo dos frases, dos palabras: Señor, sálvame. El relato nos dice que Jesús extiende su mano, toma a Pedro, que se estaba hundiendo, que se estaba ahogando, lo saca del agua y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Querido amigo, querida amiga que me escuchas en esta mañana, sabes que mientras nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, mientras nosotros contemplamos a Jesús, mientras nosotros confiamos en Jesús, se puede producir muchas veces lo que humanamente puede parecer imposible. Es imposible por las leyes de la física que nosotros caminemos en el agua. Pero de la misma manera hay una cantidad de cosas que desde el punto de vista humano nos parecen simplemente imposibles, que no tienen solución, no tienen una salida, por lo menos que nosotros podamos vislumbrar. Pero lo maravilloso del relato bíblico del hundimiento de Pedro en ese mar, fruto de su miedo, de su temor, de dejar de contemplar a Jesús, es que al igual que nosotros, Pedro encontró en Jesús la fuente de su salvación, encontró la solución a lo que él necesitaba. A lo largo del camino de la vida nos enfrentamos a muchos momentos en que nos hundimos. Nos hundimos por problemas familiares, nos hundimos por problemas laborales, nos hundimos por problemas personales de salud, por problemas sociales. Hay muchas cosas que nos pueden hundir. Sin que a veces esperemos, llegan dificultades a nuestra vida. Puede ser que nos toque pasar por momentos de mucha tristeza, estar abrumados por el dolor, arrasados por las lágrimas, por dificultades, por inconvenientes. Y en esos momentos, cuando estamos hundidos, muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué me está pasando esto? Yo quiero decirte en esta mañana que no importa por qué. De hecho, al vivir en este mundo imperfecto, donde estamos rodeados por el mal y el sufrimiento, no sería extraño que en última instancia el mal, el dolor, el sufrimiento también nos golpea a nosotros. Así que la pregunta no es por qué. La pregunta es cómo puedo enfrentar estas situaciones, de qué manera puedo no quedar hundido, puedo no ahogarme en medio de los mares y los vientos de dificultades que a veces vienen sobre mi vida. A semejanza de Pedro, puedo hacer una oración y puedo decir: Señor, sálvame. No hace falta mucho más. Dios no necesita que nosotros tengamos una actitud de peregrinos humillantes o nos flagelemos el cuerpo o hagamos alguna obra de supererogación para atender a nuestras necesidades. Simplemente con que le busquemos, con que vayamos a Él y le digamos, Señor, sálvame, Él puede atender nuestros requerimientos y está dispuesto a extender su mano poderosa, su brazo. Como lo dice el relato del Evangelio, extendió la mano, tomó a Pedro y lo sacó de ese lugar, ¿no? Fíjate que en la Biblia, en la Escritura, muchas veces se habla de la mano de Dios, el brazo de Dios, ¿no? El brazo poderoso de Jehová es una expresión que encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es un antropomorfismo, estas son expresiones donde presentan a Dios con características humanas. Evidentemente Dios, que es espíritu, no es como yo, no es como tú, pero la Biblia, los autores bíblicos lo presentan así para que podamos entender a Dios, para que podamos entender que Dios tiene recursos. Dios tiene un brazo poderoso, sí, porque tiene recursos inimaginables para nosotros que pueden hacer que Él nos saque de la dificultad más grande, del problema y del inconveniente más inmenso que puede haber a nuestros ojos. Tiene un brazo poderoso, fuerte, para
rescatarnos de cualquier situación, por dura, por incómoda, por difícil que sea. Así que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, si nosotros nos entregamos a Dios, si dejamos que Él obre en la vida de cada uno de nosotros, podemos saber que su brazo poderoso no se acorta. Él tiene recursos, tiene capacidad, porque Él es omnipotente y porque también tiene cuidado de nosotros. Así que no importa lo que pueda acontecer en tu vida. Yo no sé si en este momento, cuando tú estés escuchando esto, estás pasando por algún momento difícil. Pero si te está tocando vivir un momento complejo en tu vida, mira a Jesús. Si te estás hundiendo en la tormenta de dificultades o de inconvenientes que a veces la vida trae sobre nosotros, mira a Jesús. Es el momento para que tú contemples a Jesús, para que le mires y a semejanza de Pedro decirle, Señor, sálvame. Y Jesús extenderá su brazo poderoso, te tomará, te sacará, te arropará y hará todavía algo más. Te va a guiar. Te va a guiar para que puedas seguir caminando en el mar de la vida. Te va a acompañar para que puedas seguir enfrentando situaciones que pueden ser duras, que pueden ser difíciles. Te traerá el consuelo que tu corazón necesita si estás pasando por un momento de dolor, por un momento de sufrimiento. Hará que tú encuentres en Él la fortaleza que necesitas para superar cualquier momento de dificultad, cualquier momento de crisis, cualquier momento de dolor. Podrás encontrar en Él lo que necesitas. Él podrá sanar tu corazón si está quebrantado. Podrá restaurar tu vida si esa vida se ha roto de alguna manera. Podrá devolverte la ilusión, podrá devolverte la alegría, hacer que tengas nuevos proyectos en la vida, hacer que encuentres fuerzas si ya no las tienes, porque Él finalmente es el Todopoderoso, aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe. Y sabes, la experiencia de Pedro también nos enseña una cosa. Hay que aprender a vivir por fe. Por fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Debemos vivir por fe y no por vista, confiando en Jesús, mirando a Jesús constantemente, mirando a Jesús permanentemente y dejando que Él obre a lo largo de todo el camino de la vida y que Él nos ayude para que realmente nosotros podamos ser transformados, podamos ser cambiados a su semejanza y que para que no importa lo que acontezca, no importa lo que ocurra, no importa lo que pase, podamos realmente encontrar la salida que podamos necesitar en ese momento. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe finalmente es confianza, es confiar en que Dios tiene más de 1000 recursos de los cuales nosotros no sabemos absolutamente nada para solucionar nuestros problemas. La fe se aferra a las promesas de Dios. La fe cree en las promesas de Dios. Y esa fe nos permite avanzar, confiando que Dios es poderoso para ayudarnos, poderoso para sostenernos, poderoso para guiarnos, poderoso para intervenir a lo largo del camino de nuestra vida. La fe es algo que te va a permitir creer, confiar y esperar. La fe te va a permitir soportar. La fe te va a permitir siempre que tú puedas seguir adelante. La fe genera confianza, genera esperanza, y la esperanza te ayuda a tener optimismo disposicional. Cuando nosotros tenemos nuestra fe en Cristo, hay muchas cosas que vienen a la vida. Hay muchas cosas que nosotros recibimos. Entre las cosas que vas a recibir si pones tu fe en Jesús, habrá perdón, habrá restauración, habrá poder, habrá liberación. Cuando tú pones tu fe en Jesús, experimentarás un nuevo comienzo. Querido amigo, querida amiga, que me estás escuchando en este momento, si estás pasando por un momento difícil o si te ha tocado pasar por un momento complejo, mira a Jesús. En Jesús encontrarás lo que necesitas para solucionar cualquier problema y para poder ser restaurado de cualquier situación compleja que te ha tocado o te esté tocando vivir en este momento de la vida. Eleva una oración y a semejanza de Pedro di, Señor, sálvame, y verás cómo Jesús interviene en tu vida. Que Dios te bendiga.
Feliz día junto a Jesús.